Buenas tardes. Mi nombre es Juan Orellana, yo soy el asesor nacional del área de minería y en el nombre de INACAP, ¿cierto? Les doy una cordial bienvenida. Estamos muy contentos de que estén participando en este ciclo de webinar que tiene como objetivo generar, ¿cierto? Un espacio de conversación y profundización de temáticas de distintas disciplinas que el día de hoy no hace referencia, ¿cierto?, con el sector de la industria minera, eh, siendo en específico, ¿cierto?, lo que es la gestión de operaciones. La gestión de operaciones hoy día toma un papel o un rol relevante para la industria la cual está siendo cada vez más desafiante, más cambiante, por distintos elementos, tanto externos como internos, desde el punto de vista cierto, social, medioambiental, y también cierto, de los desafíos propios que tiene la misma geología y el mercado. Todo aquello hace que tengamos que poner atención ¿cierto? En la gestión. Esta temática es la que revisaremos hoy día en esta charla, ¿cierto? Durante este transcurso de tiempo. A medida que vayamos avanzando, ¿cierto? En la charla en sí, ustedes pueden dejar sus preguntas o comentarios, ¿cierto? En el chat que está, ¿cierto? En la parte inferior derecha de su pantalla. Estas obviamente serán recogidas para al final de la charla, ¿cierto? En el bloque final poder hacer las preguntas respectivas. Para comenzar, ¿cierto? Quiero presentar, ¿cierto? A Cristian Escobar. Él es ingeniero en metalurgia extractiva, ¿cierto? Con harta experiencia en el sector, ¿cierto? De metalurgia extractiva. Él es docente del área minería en la sede de Antofagasta. Cristian nos presentará el día de hoy la charla que tiene por nombre Gestión aplicada, ¿cierto? A las operaciones en plantas mineras. Cristian, te dejo con la charla. Te doy la bienvenida y te agradezco poder participar con nosotros. Bueno, primero que todo, sumarme a los saludos de Juan. Bienvenidos. Muchas gracias por estar acá. Y bueno, vamos a dar inicio al tema que es efectivamente gestión aplicada a las operaciones mineras. Bien, en caso de que en algún momento no se escuchara o no se pudiera ver por qué sé yo, por temas técnicos, quizás me pueden ahí avisar ya para ver que se puede corregir. Bien, bueno, primero que todo y como de alguna manera me gustaría empezar esta charla en aproximadamente 40 minutos de duración, es un poco difícil tratar de hablar de gestión. ¿Ya? Todo lo que tiene que ver con orden y administración de recursos siempre se hace un poco complejo, ya que es un universo tan grande de factores, de variables, de indicadores a tratar, que cuesta un poco tratar de tener una línea conductora ordenada y poder tratar de englobar todo en una sola sesión. Bien, pero haremos el intento. Esperemos que salga bien y que sea de su agrado, ¿ya? Para poder ordenar estas ideas que les comentaba anteriormente, les presento un pequeño temario. Estos son los temas a tratar en la sesión de hoy día, en esta charla. Bien, una pequeña introducción, explicar qué se trata la gestión y cómo actúa la gestión de plantas, cómo se realiza una administración polifuncional en plantas mineras, cómo se mide los desempeños, las diferentes performances y cómo uno puede evaluar el quehacer diario en una planta minera, cómo evaluar la gestión, los riesgos, las crisis, la seguridad, la salud y el medio ambiente, también desde el punto de vista de la producción de una planta minera, cómo operan también los CIOs, que ahí en detalle vamos a explicar eso más adelante, mejoramiento continuo, aplicación de la minería 4.0 y después posteriormente un espacio para preguntas. ¿Bien? Entonces, este temario va a ir siendo un poquito dinámico y se va a ir ahí cambiando el color de acuerdo al tema que estemos tocando a medida que pase la presentación. Entendemos que una planta de procesamiento de minerales no es siempre la misma planta, no es una única planta.
No siempre los tratamientos se hacen en el mismo lugar o con los mismos equipos. Existen diferentes plantas o dos tipos distintos de plantas para los procesos necesarios del mineral que se extrae de un yacimiento. A la larga, nosotros como seres humanos, nosotros como profesionales del área, nosotros como ingenieros, no decidimos el mineral, qué proceso se le va a dar solo por el hecho de extraer. Depende de la mineralogía. Hay que estudiar la mineralogía, hay que estudiar las condiciones, las características que trae el mineral y derivarlo si es que va a una planta hidrometalúrgica, como se ve aquí en pantalla, o si es que va a una planta de concentración y posterior pirometalurgia. Entonces, eso va a depender de las características del mineral. ¿Qué características? Bueno, primero si el mineral presenta aleaciones con oxígeno o sulfuros secundarios, o si es que el sulfuro secundario o sulfuro primario se le lleva a la parte de concentración. Si se dan cuenta, se observa que los sulfuros secundarios están en color rojo, ya que ese mineral se puede derivar a cualquiera de los dos procesos porque es un mineral dócil y versátil. Así que presenta características para poder ser tratado de las dos maneras. ¿Por qué es tan importante conocer hacia qué lugar va el mineral y las líneas productivas o las plantas a las cuales se trata estos minerales? Porque tenemos que entender que la planta tiene que funcionar como un todo, es un proceso de etapas, es un gran proceso que una etapa conlleva a la otra y que las etapas entre sí no operan de manera separada, no es un fundo distinto a otro fundo, sino que es una cadena sucesiva de eventos que se le aplican al mineral, cambios físicos, cambios químicos, y estos cambios permiten realizar una extracción, realizar una purificación y poder vender o producir un sustrato de valor conocido como cierto cobre en estado metálico 99.99% o concentrado de acuerdo al cliente, al comprador, las características que necesita este comprador, este producto. Entonces, las plantas tenemos que verlo de una manera total, de una manera completa, como un montón de piezas de relojería funcionando todas en conjunto para la obtención de un producto final. Y estas piezas tienen que todas estar coordinadas entre sí. Por ende, cada etapa distinta de la planta tiene que tener una gestión tal que permita enfocarse y tener siempre un norte. El norte en este caso es la obtención de la materia prima, la obtención del producto final a comercializar. Bien, ya que al ser líderes del proceso, al ser líderes mundiales de la producción del elemento de interés conocido en este caso como cobre metálico, nos hemos posicionado de tal manera que nos ha permitido tener prestigio del producto que se vende. No existe en otro país del mundo mayor gente, operadores que sepan más de cobre que en Chile, y eso es una realidad, ustedes lo pueden indagar y investigar de manera paralela. Así que ese es un valor agregado que siempre tienen que conocer y reconocer. ¿Bien? Para poder hablar de la gestión de plantas, en primer lugar, tenemos que entender que todo lo que tiene que ver con gestión y todo lo que tiene que ver con administración, en este caso de recursos, nace en los conceptos básicos de economía, ya que esta es una ciencia que permite administrar los recursos disponibles para satisfacer una necesidad humana. Nosotros no estamos satisfaciendo ningún otro tipo de necesidad más que la de nosotros mismos como civilización, como sociedad, ¿ya? Como cualquiera de las dos maneras que quieran llamarlo. Bien, y si se dan cuenta, en la presentación sale en énfasis el tema recursos, está ahí con un pequeño subrayado, donde estos recursos pueden ser infinitos o finitos. No estamos acostumbrados a hablar de recursos infinitos, sobre todo en metalurgia extractiva, ya que entendemos que el cobre no es renovable y los yacimientos en formarse desde los fondos magmáticos de la Tierra son procesos que demoran millones de años, así que en escala humana no podemos ver dicha formación. Y procesos y recursos infinitos tampoco estamos muy acostumbrados porque en teoría esto existe, pero en la práctica es complejo de poder ver. Les explico con un ejemplo. Bien. Por ejemplo, lo que se ve aquí en pantalla es un árbol frutal. Yo sé que van a pensar, bueno, el profe está hablando quizás qué cosa, y tiene que ver un árbol frutal con el tema a tratar. Bueno, y en realidad es una comparación bastante simple que nos va a ayudar a entender, ya que este árbol da naranjas, ¿cierto? Como se ve ahí, un árbol frutal muy, muy rico en producto. Entonces, si nosotros sacamos naranjas de ahí, de ese árbol, nos abastecemos, cubrimos las necesidades,
Después podemos sacar, qué sé yo, estas pepitas que trae el fruto, las podemos plantar y de ahí podemos volver a tener otro árbol, una vez que este árbol ya haya cumplido su ciclo útil, y este nuevo árbol va a crecer a partir de esta semilla y nos va a volver a dar naranjas y vamos a poder volver a satisfacer nuestras necesidades de naranja y todas las vitaminas que tiene el fruto del árbol. Entonces, a eso le podemos decir que es un proceso infinito, ya que estamos constantemente abasteciéndonos, en teoría, los frutos de este árbol que en realidad se va a estar constantemente renovando. ¿Dónde está el problema? Que en teoría no podemos satisfacer las necesidades humanas solo con este ciclo, ya que la demanda es mucho mayor a la oferta. ¿Qué es la demanda? La demanda es la cantidad del producto que se solicita. ¿Bien? Entonces, a lo mejor este árbol puede alcanzar, qué sé yo, para 3 o 4 familias, pero si ya estamos hablando de una población, de una ciudad, esto se vuelve precario, ¿ya? O sea, la oferta, en este caso, es la cantidad de naranjas disponibles, no alcanza a cubrir la demanda total de naranjas que se les pide. Por ende, por mucho que el proceso sea infinito del árbol y que esté constantemente dando naranjas, no alcanza a satisfacer la necesidad humana total. ¿Bien? Eh, ¿Qué tiene que ver esto y este ejemplo que acabo de dar con nuestra gestión de planta? La verdad es que tiene que ver mucho y bastante, ya que cómo ocurre esta producción, cómo nosotros podemos llevar el paralelo a una planta, en este caso que lo que está produciendo son insumos o está produciendo una materia prima, cobre metálico, que es finito. O sea, estamos tratando de satisfacer también una necesidad humana, ya que somos consumidores de esta materia prima. No directa, no la sacamos del árbol y lo consumimos directamente, pero sí a esta materia prima conocida como cobre, está constantemente, se está procesando, se está construyendo alambre y este se ocupa para conducción térmica, para conducción eléctrica y para todos los beneficios que tiene este elemento metálico procedente de un mineral. Entonces, el control de la producción para poder satisfacer dicha necesidad es lo que nosotros conocemos como gestión. Entendemos que un árbol, en este caso de naranja, no puede abastecer la población total, sin embargo, se plantan muchos árboles, ¿ya? Y este ciclo infinito puede satisfacer la necesidad de alguna manera de una población. Bien, en este caso, y con los elementos, no, con los elementos metálicos pasa exactamente lo mismo. Para poder satisfacer las necesidades mundiales de este elemento, es necesario controlar la producción a tal punto de que se puedan satisfacer las necesidades del cliente. Entonces, ¿cuál es el ejemplo más claro que nosotros tenemos de esto? En términos simples, yo voy al supermercado, voy a comprar leche y veo que en las estanterías del supermercado no hay leche de la que yo ando buscando en ningún lado. Y voy a otro supermercado y tampoco hay. Y voy al tercer supermercado y tampoco hay. Eso significa que la oferta, o sea, la disponibilidad del producto no existe para tal demanda, ya que si es que yo que demando ese producto lo necesito, no lo encuentro, o sea, la demanda es más grande que la oferta. Y lo que se intenta hacer en efectos productivos para la minería del cobre es tratar de satisfacer las necesidades, en este caso, de este metal, a nivel de escala mundial. ¿Bien? Entonces, para eso tenemos que gestionar los recursos. ¿No? ¿Qué entendemos entonces por gestión o gestionar? Es una lista de procedimientos y una lista de acciones que tenemos que hacer para cumplir un objetivo. Esto es gestión o gestionar es lo que se conoce aquí y se ve como en esta especie de post-it que se ve en pantalla, como de production management. Lo que es el production management es el manejo o la gestión de la producción. Y esto trae una serie y aquí es donde la gestión se vuelve compleja, una serie de eventos que tienen que acompañar a la producción, como por ejemplo, que el vendedor sea confiable, que los tratos entre cliente y vendedor sean confiables, que el producto sea seguro, que existan operaciones para que se lleven a cabo, que esto te va a costar, tiene un costo también producir el elemento de interés, inspecciones, logística, entregas, control de calidad. Entonces, todo lo que compone la palabra gestión como tal, al parecer es simple, pero lo que acompaña a la gestión requiere una serie de datos y una serie de pasos a tomar para que se asegure tanto la cantidad como la calidad del producto. Es ahí lo importante
de los procesos productivos, de que se conozca de que el mineral oxidado sigue una línea de tratamiento, de que el mineral sulfurado sigue una línea de tratamiento, porque estos procesos no podemos verlos de manera independiente. Entre todos ellos sí aportan una cadena productiva que se debe gestionar para poder obtener un producto de interés económico. ¿Bien? ¿Cómo ocurre la gestión en este caso en la minería del cobre? Bueno, eso es lo que vamos a ver ahora y cuáles son los indicadores claves para que este proceso se lleve a cabo. ¿Bien? Bueno, Chile, y para ustedes no es novedad, y para ninguno de los presentes es novedad, que entendemos que Chile su mayor actividad económica es la minería. ¿Bien? Y a medida de que aumenta la población, inmediatamente también aumentan las demandas por recursos. Y yo no me estoy limitando tan solo a hablar de cobre, sin embargo, estoy hablando en este caso de cualquier producto consumible por un ser humano de manera directa o indirecta. Entonces, estos recursos que necesitan ser satisfechos empiezan a aumentar a medida que empieza a aumentar la población. Y la minería no es la excepción a nivel mundial, sobre todo al mayor productor de cobre a nivel del mundo. Puesto que en otros países, no sé, el mayor exportador de aluminio o de oro tendrá las mismas brechas y las mismas dificultades y problemáticas a resolver. Pero eso pasa con los países productores de materias primas. Entonces, la economía tiene vital importancia ya que presenta las mayores inversiones y presenta la mayor cantidad de recursos económicos invertidos para la producción. Entonces, no es tan solo la minería como tal, sino que impacta en tres ejes tremendamente importantes, que son el económico, el político y el social. ¿Bien? Entonces, mientras que la población mundial crezca, nosotros vamos a tener que aumentar también aumenta la demanda y también nosotros aumentar en dos factores clave, la tecnología y la producción mundial también para satisfacer dichas necesidades. ¿Bien? Mejorando los procesos, haciéndolos más eficientes, más que eficaces, ¿cierto? Haciéndolos más eficientes y también produciendo más. ¿Bien? Entendemos que, dado este desarrollo, como sale ahí en pantalla, la producción aumenta, las demandas aumentan y esta industria tiene que mostrarle al mundo y a medida que avanza y se desarrolla tecnológicamente, tiene que demostrarle al mundo que es capaz también de coexistir también con el avance de la tecnología, o sea, como por ejemplo lo que se ve tan en boga de medio ambiente versus minería, o economía versus minería, o social versus minería, que estas materias de tanta discusión pueden coexistir, ya que la minería va a continuar creciendo. ¿Bien? Cuando hablamos de mucha producción y una producción creciente, ¿qué es mucha producción? Bueno, en este gráfico se lo observa claramente. Nosotros hoy día nos encontramos a inicios del año 2022, ¿cierto? Terminando el primer trimestre, el primero de los 4 trimestres del año 2022, y nuestra producción mundial anda aproximadamente cerca de los 6 millones de toneladas, aproximadamente hoy en día. Pero es una aproximación que no piensa detenerse. Las proyecciones, como se ven aquí en este mismo gráfico, indican que ya cerca del año 2030 vamos a andar en el orden de los 7 y 8 millones de toneladas de cobre fino, ni siquiera mineralizado, ni siquiera en concentrado, fino como tal. Entonces, esto lo único que hace es corroborar de manera pragmática lo que les vengo diciendo ya hace unos instantes atrás. Se va a necesitar mayor mano de obra calificada, mayor tecnología. Los yacimientos son exactamente los mismos, pero las exigencias y las demandas, la necesidad que se tiene que cubrir en el futuro va a ser mayor que la necesidad que se está cubriendo hoy en día. ¿Bien? Un crecimiento minero regularmente, en promedio no estamos hablando de las grandes mineras y de los grandes yacimientos, ya que esos son excepciones, tienen un ciclo promedio mucho mayor por su extensión y por la cantidad de mineral que tienen. No podría yo, por ejemplo, hacer encajar a Escondida dentro de este esquema, o Coyahuasi, que son grandes mineras, ya que estamos hablando de que estadísticamente una mina puede operar cerca de unos 24 años, 25 años, siendo un poco generosos antes de su cierre. Esto parte con una prospección, voy a hacer un poquito de zoom, si no se ve me pueden avisar.
se ve una prospección más o menos de 2 años, que hacer las evaluaciones minero-metalúrgicas para evaluar las condiciones que este yacimiento pudiese tener, la exploración, que dura más o menos 5 años, un desarrollo y preparación en este caso, tanto del sistema minas como del sistema planta, de la exploración y beneficio, más o menos 10 años de tratamiento, de exploración como tal. Ya después los siguientes más o menos 3 años empiezan ya los cierres de faena, que son tremendamente importantes por términos medioambientales, ya que la ley impone que tienes que dejar el yacimiento o el sector geográfico de utilización de una planta lo más parecido posible a como estaba antes de cualquier operación e intervención humana. Así que esos son términos legales que antes no existían. Eso lo podemos hablar un poquito más adelante, pero que hoy en día existen dichas regulaciones para poder ejercer la actividad minera. Y ya el retiro que estamos hablando, que es menos de un año, que ya es el retiro de los equipos, el retiro del desarme, de plantas y de todo lo que pudo haber dejado huellas o vestigios de actividad humana. ¿Bien? Eh, ¿Cómo generamos tanto? Ya que 6 millones de toneladas es una cantidad brutal de material, una cantidad brutal. Entonces, ¿cómo generamos tanto? Bueno, en este momento lo que se observa aquí en pantalla es cómo trabajamos hoy en día a la par con otros países que tienen presencia en yacimientos productivos chilenos. Si se dan cuenta, porque en este caso, de todo este mapa, 11, ese color verde más oscurecido, presenta la acción chilena, la acción de producción nacional a nivel, a nivel de producción total. Entonces, esos 6 millones de toneladas que se producen, que salen del país, no quiere decir que sean de producción netamente nacional. Existen yacimientos y todos sabemos que existen mineras privadas que actúan en el país, que están trabajando en el país, qué sé yo, BHP, American, que trabajan acá en nuestros yacimientos y que son privados, ¿ya? Entonces, ¿por qué? Porque simplemente por temas numéricos, por términos de matemáticas simple, no alcanza la producción y los equipos de producción nacional para satisfacer dicha demanda. Es una realidad, nos guste o no nos guste. ¿Bien? Con respecto a la administración polifuncional en las plantas, como les decía recién, esto se basa básicamente en cuáles son los términos o los indicadores a los cuales yo les debo poner atención para que la planta pueda funcionar. Vamos a echar un vistazo. Aquí se ve, en este caso, todo este abanico, ¿cierto? Esta especie de esquema nos muestra cuáles son los puntos que hay que tener principal atención. No estoy diciendo que todas las mineras tengan que operar exactamente con los mismos parámetros, pero por lo menos los parámetros base y los indicadores clave que vamos a revisar en esta presentación obedecen a indicadores mínimos que se necesitan para que una planta pueda operar, ¿ya? O los cuales tenga que poner atención. Bien, entonces, si se dan cuenta, seguridad, salud ocupacional, costos de proveedores, costos de insumos, de lo que yo necesito para que la planta pueda operar, producción, que obviamente que es el parámetro más importante, que ahí es donde encajan estas 6 millones de toneladas actuales, los servicios de planta, los servicios de mina, mantenciones de los equipos que se utilizan a gran minería, recursos humanos por el otro lado, medio ambiente, ventas, claramente, un departamento de ventas que pueda, ¿qué sacamos con producir tanto si no podemos cerrar el negocio para en realidad con algún comprador? No tendría sentido. Y la planificación de operación tanto de minas como de planta minera, ¿bien? A nivel global, por supuesto. Estos indicadores o estos sectores de gestión que salen en el esquema anterior se dividen y se clasifican en este triángulo observado en pantalla, que básicamente lo que hace es explicar los distintos niveles donde se toman las decisiones de, por ejemplo, de servicio, de producción, seguridad, recursos humanos, medio ambiente. Entonces, existe un nivel estratégico que regularmente son los niveles gerenciales o corporativos o del directorio de las compañías, y acá se toman las decisiones que en realidad estratégicas, las que van a cambiar la dirección hacia donde se dirige el rumbo de la compañía. Son decisiones importantes, que son, y si se dan cuenta, en la punta de la pirámide, porque son las que menos hay en el año. Por ahí, en términos económicos, se dice que un buen CEO, un buen director ejecutivo, es aquel que toma 2 a 3 buenas decisiones en el año y no más, ya que esas decisiones son las que cambian el rumbo del funcionamiento de la compañía.
Posteriormente viene un nivel táctico, ya que es un nivel más de jefatura, no un nivel tan gerencial, un nivel más de jefatura, que aborda aspectos del cómo, de cómo se van a llevar a cabo los procesos, y un nivel operativo, que regularmente estas decisiones están programadas por jefatura, y es el proceso de cómo, o sea, es el tipo de decisión que afecta a cómo no sé, a cómo van a cambiar las variables en un proceso, si le echamos más agua, menos agua, si le agregamos más mineral, menos mineral, ¿qué hacemos si nos cambia la ley del mineral de acuerdo a la alimentación que recibimos en, qué sé yo, por ejemplo, en el proceso de chancado? Bien, a eso hace referencia. Bien, y esas son las que más existen, las decisiones a nivel operativo, que son diarias. ¿Ven? Con respecto a la medición de desempeño en procesos, lo que vamos a hacer ahora es poner atención a dichos indicadores divididos del esquema que hablábamos anteriormente. O sea, vamos a desglosar un poco este esquema y vamos a ver cuáles son los indicadores clave por cada una de estas etapas, las claves, ya que me encantaría poder tener más tiempo de poder desarrollar cada una de las ideas, pero el tiempo, ¿cierto?, apremia, así que me veo en la dificultad de poder tocar los puntos clave que me interesa que se queden, que les quede registrado, que les quede en la memoria. Bien, esto es lo que se conoce como los KPI, ¿cierto? O los Key Performance Indicators, o mejor dicho, indicadores claves de producción. Eso en términos simples. Para poder determinar cuáles son los factores claves que van a decidir si es que mi proceso está o no está funcionando, en realidad no hay regla de oro, no hay nada que esté tallado en piedra que me diga, mira, este es un indicador que a ti te va a producir y que te va a decir si es que esto funciona o no funciona. Hay indicadores clave que se repiten en todas las empresas, por ejemplo, cantidad de material o mineral producido diariamente, o pasado por el área de chancado, o flotado, o cantidad de PLS, flujo de PLS diario salido de las pilas de lixiviación. Esos indicadores existen en todas las empresas, por supuesto, pero eh, establecer cuáles son los indicadores clave de tu empresa, de tu compañía, va a depender directamente de la gestión misma de la compañía. Bien, de la gestión misma y que la empresa, de acuerdo a las condiciones en las cuales se encuentra operando, decida cuáles van a ser los indicadores clave con los cuales ellos van a controlar su proceso para tener una producción eficiente. ¿Bien? Vamos a echar un vistazo. Bien, por ejemplo, uno de los factores claves es el consumo específico de energía. Aquí existen dos tipos en este caso, de medición del consumo. El consumo específico clave, que es para las máquinas, para los equipos, qué sé yo, la grúa, las palas, los chancadores, las celdas de flotación, las bombas de regadío de la planta, de la mina. Bien, o existe otro tipo de consumo de medición que también sale como indicador más adelante, que para no crear confusión es simplemente la cantidad de energía X que se necesita para producir 1 kilogramo de cobre fino. También es otra medición de energía y de eficiencia de energía. ¿Bien? Tenemos también, por ejemplo, para el área de chancado, puntos clave, toneladas de mineral tratado. Lo conversaba, quizás me acordaba de manera inconsciente, hace unos minutos atrás. Pureza del concentrado de cobre y molibdeno, ya que nuestros pórfidos son cobre molibdeno, son, ¿no es cierto?, formaciones porfíricas ya magmáticas de cobre y asociado como molibdeno en sus productos. De acuerdo a los parámetros esperados para esta etapa. Entonces estamos hablando de que el material que se triture, por ejemplo, en esta planta de chancado, tiene que tener una ley adecuada, ya que una ley o una baja ley o una carencia ley nula no tiene absolutamente ningún interés económico para el proceso. ¿Ya? Recuerden, no están talladas en piedra, sin embargo son ejemplos claves y puntuales que yo les doy y cuáles son los valores de medición en este caso de los equipos. El proceso de flotación, tenemos toneladas de material molido o la granulometría del material, ya que entendemos que si es que el material no cumple con una granulometría adecuada, simplemente no flota. Para el proceso de fundición existen indicadores que, por ejemplo, toneladas de concentrado fundido, toneladas de ánodos producidos que van a la etapa de electrorefinación ya para eliminar sus impurezas y salir como cátodos por proceso cierto de disolución electroquímica, y los niveles de pureza que por controles de calidad se evalúa si tu producto cumple con el 99.99%. Y así podríamos evaluar la planta completa y ver que en cada uno de los procesos sucesivos, correspondientes tanto a concentración como a hidrometalurgia, existen estos indicadores de evaluación. ¿Bien? Ejemplo que yo le estoy dando.
En términos de recursos humanos, por ejemplo, tasa de productividad de trabajadores. En realidad, lo que se hace es medir la hora de trabajo, cuánto puede producir o cuánto puede producir un trabajador por hora trabajada. O sea, cuánto se demora en este caso un trabajador en producir un kilogramo de cobre, ¿ya? O cuánto tiempo le cuesta producir eso. Bien, regularmente no se evalúa al trabajador, sin embargo se evalúa el turno y lo que se hace son comparaciones entre turnos de trabajo, ¿ya? El nivel de satisfacción de los trabajadores, que hay dos maneras de medirlo, acá como se ve en pantalla, que es por encuestas o también por la retroalimentación existente del jefe a cargo. Bien. La utilización de los equipos, ¿ya? Medido en función de las horas utilitarias que tiene un equipo para poder operar o trabajar, ya sea un equipo, como le digo, a nivel de planta o a nivel de minas, ya sea una grúa o sea los decantadores de la extracción por solvente. Y un indicador de confiabilidad que también nos permite evaluar la cantidad de tiempo que puede estar una máquina antes que falle. Entonces son intervalos, en este caso de tiempo, que se evalúan y que se hace un estudio estadístico, porque eso es lo clave de la gestión. Lo clave de la gestión no es levantar información para saber un cómo, o para mantener datos, entregar un montón de datos y yo sin saber qué hacer con ellos. El levantamiento o la obtención de esta data sirve también para hacer estudios estadísticos y poder también conocer cómo es el comportamiento de la planta gracias al levantamiento de estos datos. Bien, yo sé que, por ejemplo, cae mucho el ánimo de los trabajadores cerca del cambio de turno, cerca de cuando ya son los últimos días antes de irse, los valores de producción cambian. O, por ejemplo, la utilización de los equipos, ya no sé, la grúa cuando está cerca de las 1000 horas de funcionamiento empieza a dar alguna falla, pero eso no lo puedo adivinar, ¿ya? La gestión nos presenta una tremenda herramienta para poder tomar decisiones. ¿Bien? A la hora de hacer estudios estadísticos con información de la producción misma, ¿ya? Con información de los equipos que permiten dicha producción. Consumo de energía eléctrica, que era lo que les decía anteriormente, por ejemplo, cuánta energía consume en este caso tratar un kilogramo o una tonelada de material. Los costos operativos, desde la grúa más grande que puede el mundo, o el estancador o el molino frac más grande del mundo, que yo pueda comprar para tener en mi planta, hasta la última resma de papel que sirve para imprimir la minuta de la reunión de turno. ¿Ya? Entonces, todo lo que involucre costos va en este ítem, que es un indicador de producción, claramente. ¿Ya? O sea, indicador en este caso, no directo, sino que indirecto. Magnitud de riesgos propios del proceso, entendemos que todos los procesos tienen un riesgo. Bien, pero que el trabajador lo conozca, que tenga conocimiento sobre cómo es la complejidad del lugar donde está trabajando. Frecuencias de gravedad de accidentabilidad y frecuencia de gravedad de enfermedades profesionales, que también se hacen estudios estadísticos para ver en este caso la influencia directa o indirecta en este caso de las condiciones de trabajo para el trabajador. Bien, y cumplimiento de normativas ambientales, que es un caso que vamos a tratar un poquito más adelante, ya que tiene que ver directamente con lo que está tan en moda hoy en día, que es la sustentabilidad. La sustentabilidad nace a partir de la pregunta que se observa en pantalla. ¿Alcanzará para todos hasta el fin de los tiempos? ¿O alcanzará qué cosa? ¿Producir? ¿Trabajar? ¿Podemos continuar con este estilo de vida que tenemos por los próximos 100 años? ¿Esto alguna vez generará escasez? Esas preguntas, hoy en día no tenemos la absoluta respuesta, pero sí lo que tenemos son las acciones a tomar para que las respuestas sean positivas en el futuro. O sea, que este estilo de vida y que esta industria que tan propia nuestra es, que ustedes tienen que sentirse parte de y propia como tal, puedan el día de mañana, qué sé yo, mayor o las próximas generaciones también poder beneficiarse de esta industria, de esta gran industria. ¿Bien? Y eso es lo que conocemos como sustentabilidad. ¿Bien? Que la sustentabilidad, en términos simples, ¿cierto?, es los pasos que se tienen que tomar, la gestión que se tiene que llevar a cabo para que nosotros podamos continuar y que el negocio pueda perpetuar los procesos y la industria, de lo que sea, pueda perpetuar en el tiempo.
Bien, entonces creación del valor sostenible de la producción de minerales es uno de los compromisos sustentables que se han hecho en las últimas reuniones adquiridas ya a niveles corporativos de las grandes empresas y las medianas empresas. Creación de valor sostenible fortaleciendo las capacidades locales de los proveedores, esto también para impulsar, por ejemplo, hay un vendedor que, no sé, un proveedor que yo le compro papel, el yacimiento en el lugar de trabajo, de la planta donde yo tengo, le compro papel. Entonces, estoy impulsando que el negocio de esta persona también crezca y no necesariamente se vea únicamente beneficiar a la minería. Creación de valor de proveedores de otras industrias, lo que le decía anteriormente, y cadenas de integración a comunidades para establecer confianza, beneficio mutuo y obligación recíproca, ya que constantemente está en tela de juicio la minería muchas veces por efectos más negativos que positivos. Entonces también se tiene que haber un cambio de conciencia de que exista, de que la minería es algo que está aquí para beneficiarnos a todos y a uno de nosotros. ¿Bien? Con respecto a la gestión de riesgos, de crisis, seguridad y medio ambiente, que ahora nos vamos a referir a eso. Bueno, cuando hablamos de gestión de crisis, estamos hablando que en un análisis FODA, por ejemplo, estamos hablando de las amenazas. ¿Bien? ¿Qué cosas como factores externos podrían complicar en este caso nuestro trabajo? O que podría complicar nuestra producción y nuestra cadena de valor productiva. ¿Bien? Por ejemplo, pudiera afectar compromisos éticos que dentro de la empresa no se estén llevando a cabo las normativas éticas correspondientes. Que las relaciones con grupos de interés, por ejemplo, que existan grupos económicos con conflictos de intereses que puedan, esto ha salido en todos lados, muchas veces de casos de corrupción asociados por conflictos de intereses, ya que yo te vendo la enfermedad y el remedio al mismo tiempo. Entonces, la idea es mantener eso alejado para que no se convierta en un factor contrario en minería. Hay casos emblemáticos, ¿bien?, de conflictos de intereses donde se compran los terrenos para montar ahí un yacimiento minero y entran en conflictos con, con otros intereses, puede ser medioambientales o puede ser con comunidades. Derechos del individuo y relaciones laborales, bueno, esto aplica para cualquier tipo de industria donde se tienen que respetar tus derechos y tu desempeño laboral desde el momento mismo que postulas a la empresa. Y una gestión ambiental y responsabilidad con las generaciones futuras que hace mucho sentido a los temas sustentables que veníamos conversando hace unas láminas acá. Bien, ¿cuáles otros podrían ser las amenazas para el tema de la gestión? Bueno, las fluctuaciones del dólar, que si el dólar baja mucho, es tremendamente negativo para la industria minera, ya que el cobre se vende en dólares, por ende el dólar no es tan bueno que esté bajo, sino que valores altos también se va a vender a un precio alto el cobre. O la misma caída del precio del metal, ya que el cobre se vende en dólares la libra, o sea, dólares aproximadamente X cantidad de dólares el medio kilo de cobre, la libra de cobre, 450 gramos. Una mano de obra poco calificada es un factor en contra que pudiera afectar la operación, ya que los costos que involucra capacitar a una persona son tremendamente altos. Y una competencia desmesurada en este caso, que los competidores que le van a vender a un mismo cliente, por ejemplo, una planta produzca 1 y la otra planta produzca 100. ¿Ya? O sea, ahí hay una competencia desmesurada donde claramente existe casi un monopolio donde no existe la libre competencia. Bien, esos son regularmente indicadores de crisis. Respecto a la seguridad y la salud, se aborda siempre en cuatro parámetros importantes: personas, equipos, materiales y ambiente de trabajo. Las principales amenazas y donde se tiene que poner principales estaciones en temas de seguridad, bien, es sacar esto un poco, ¿ya? El conocimiento de los procesos, ya que los accidentes ocurren por lo mismo, por la falta de conocimiento o por el exceso de confianza del trabajador que pueda presentar al momento de realizar una tarea determinada. Bien, también entendemos que la investigación de accidentes nos permite levantar la información tal para poder obtener conocimiento sobre qué acciones qué acciones se llevaron a cabo y esas permitieron o produjeron que pasara algún accidente o en el peor de los casos una fatalidad, que en realidad no es que por supuesto uno lo esté deseando, pero son cosas que han pasado. Entonces es importante, hablemos de esto y es importante que toquemos este tema. Informes de evaluación, en este caso de ambientes de trabajo, quizás
una baranda, una pasarela, una puente en mal condición, que no se levantó esa información, es una causal de riesgo a niveles de seguridad. Actividades nuevas que se puedan llevar a cabo, que no existe la capacitación adecuada para la gente, por mucho que sean avesados en sus áreas de trabajo y que no tengan las competencias necesarias, ¿ya? Y en este caso capacitación adecuada para evitar dichas eventualidades y dichas problemáticas, ¿bien? También son importantes a considerar. Respecto al medio ambiente y los indicadores medioambientales y este tema que viene asociado a la sustentabilidad, hay tres grandes ejes que es importante manejar hoy en día en temas industriales, que es el manejo de los desechos de relave, que entendemos que ciertos son los subproductos del proceso de flotación, un mineral que no tiene interés económico o tiene muy poco ley de cobre, que son las colas, ¿cierto? La gestión de las aguas, que cada vez va a ser un recurso, a medida que pase el tiempo, va a ser un recurso cada vez más preciado y difícil de encontrar. Y también el cierre de las faenas, que lo conversábamos anteriormente, que es la responsabilidad que tiene una empresa, una compañía, de dejar el yacimiento o el lugar geográfico donde se montó una planta lo más parecido posible a como estaba antes de la intervención humana. Entonces existe un sistema de gestión medioambiental para poder controlar y manejar estos tres ejes importantes. Ojo, ¿hay más ejes? Sí, por supuesto que hay más temas a tratar, pero yo me estoy enfocando en lo más importante, ¿cierto? Por un tema básicamente de tiempo. ¿Bien? Datos problemáticos, por ejemplo, y sus respectivas soluciones, que quise traer uno de cada caso. Por ejemplo, cada tonelada de mineral se generan unas 30 toneladas de residuos. Esa más o menos es la razón de concentración 1 de esa 30. Bien. Eh, y Chile también es líder mundial en este caso, tan solo aparte de producción de desechos mineros, lamentablemente. El volumen total del agua y de los relaves recuperadas son las únicas cantidades conocidas con certeza de agua que se ocupan, ya que la evaporación y el agua de proceso dentro del balance en realidad es simplemente estimada. Entonces también existen efectos de mitigación para esa problemática. Y con respecto al cierre de mineras, una de las grandes problemáticas también es que si no se realiza el procedimiento de cierre representa un riesgo para la población. Imagínense una veta en este caso, o una abertura de un rasgo de una cota de 1000 metros hacia abajo, 700 metros, 800 metros, claramente presenta un problema. ¿Ya? Quedan piscinas abandonadas con elementos como arsénico, sustancias cancerígenas, tranques de relave precarios que no tienen control adecuado, ¿bien? Entonces, estas sustancias tóxicas que pueden estar en napas subterráneas, entonces es súper importante la dicha regulación. ¿Qué soluciones se han propuesto al respecto? Bueno, la regulación de los depósitos de relave tiene por objetivo proteger la salud y la seguridad de las personas, ya que también pertenece, hay una ley establecida en el Congreso de la República que protege el uso y el resguardo, en este caso, de los relaves. Codelco, el año 2021 se comprometió a disminuir en un 60% el consumo de agua continental para allá el año 2030. Y la ley del cierre de faenas obliga a todas las faenas que cuenten con un cierre aprobado por el servicio. ¿Qué servicio? El Servicio Nacional de Geología y Minería, SENAGEOMIN. Ellos son los responsables de velar y de fiscalizar que esto se lleve a cabo. Bien, o sea, existen problemas, sí, hablemos de esto, no nos callemos de esto, hablemos de las problemáticas como tal, pero también hablemos de las soluciones existentes para esto, ya que hemos avanzado. El hecho de que exista ya un Ministerio de Medio Ambiente aplicado a minería ha hecho crecer mucho las regulaciones con respecto a esto. Bien, ya, quedándome ya casi cerrando. Toda esta información levantada entendemos que va a los CIOs, que son los Centros Integrados de Operaciones. Entonces, toda la información que nosotros obtenemos de todos los indicadores que analizábamos anteriormente terminan en estos centros integrados. Un centro integrado de operaciones es algo así, que es como una red de inteligencia súper tecnológica, pero en realidad en Chile existen ya por lo menos cuatro mineras que tienen centros integrados de operaciones donde toda esta información va y termina aquí, donde existen redes de inteligencia. No sabría decirles si es que ya se está utilizando inteligencia artificial, pero sí, posterior al levantamiento de la información se hace un análisis de datos y ese análisis de datos permite entregar condiciones y tomar decisiones de adelantarnos a que los eventos negativos pasen, adelantarnos a las tasas de fatalidad
adelantarnos a los accidentes, adelantarnos a que sabemos que este año la producción viene baja, así que podemos hacer tareas de mitigación para que esto no suceda, ya que la información que tenemos nos da una tendencia de cómo va a ser el comportamiento de todas las áreas de gestión. Así que, bueno, aquí se ve desde otra mirada el centro integrado de operaciones y aquí también. Entonces, en esta pantalla, la gente encargada de estos centros está constantemente monitoreando y está constantemente observando cómo son las fluctuaciones y cambios que se ven en la operación minera, ¿ya? En términos, por supuesto, matemáticos y estadísticos, y a partir de eso tomar decisiones que permitan mitigar efectos negativos, ya sea cualquiera de las áreas de gestión analizadas anteriormente en el mapa inicial. ¿Bien? Bueno, el mejoramiento continuo, aquí como dice la frase, la mejora continua es una actividad recurrente para mejorar el desempeño. Existen y deben existir, o sea, que exista un centro integrado de operaciones, que exista todo este levantamiento, que existan todas estas gerencias preocupadas de recursos humanos, de mantención, de producción, de costos, de ventas. Ya tampoco es la solución final, esto tiene que estar en constante refinación. No podemos decir que la minería hoy en día llegó al punto culmine y al punto más, al ápice de la evolución humana. No, eso es imposible, va a continuar creciendo, va a continuar evolucionando. Vestigios de eso se los muestro a continuación. Pero referente a las oportunidades de mejora, van en referente a las orientaciones de las empresas, a la capacidad que la empresa tiene para tratar y para poder aumentar, en este caso, las condiciones de mejora, y las herramientas que se pueden utilizar. Aquí este ciclo, el PHVA, habla sobre los pasos a tomar para poder realizar mejoras en los procesos que actualmente tienes. Sí, son buenos, sí, produzco bien, pero puedo hacerlo mejor, puedo hacerlo más eficiente, puedo consumir quizás menos recursos de lo que yo utilizaba el año anterior para mejorar la producción. Bien, entonces, planificación, ejecución, verificación y acción de la tarea. Entonces, son tipos de filosofías orientales que se aplican para este tipo de procesos que la verdad son bastante positivas. ¿Bien? Con respecto a la minería 4.0, ya este es el último tema a tratar, me estoy quedando casi sin tiempo, nos presenta una serie de alternativas nos presenta una serie de alternativas tecnológicas, que es el futuro, qué es lo que viene con la minería más adelante. Bueno, una minería 4.0 habla de que la industria, y no tan solo la minería, está evolucionando de manera acelerada. Por ejemplo, la última revolución vino alrededor hace 20, 30 años, desde que pasamos desde la automatización, la informática y la electrónica ya a sistemas interconectados, donde el Internet permite que todo esté relacionado y que los centros, y que, por ejemplo, los centros integrados de operaciones, los CIO, tengan información actualizada, y no es porque haya un operador subiendo datos desde la planta, no, existe un sensor en la planta que está tomando datos y que lo está reportando instantáneamente en el centro integrado de operaciones, donde se está reflejando la información tal cual es, no existen intermediarios. Eso ya es lo que conocemos en este caso como gracias al Internet y gracias a los avances en este caso de computación, que nos permite poder optar a una industria 4.0, pero es acelerada, como les decía anteriormente. Por ejemplo, de la industria 1.0, de la 1.0, que es el uso del telar, el uso de la locomotora, a la industria 2.0 pasaron aproximadamente algo así como de 100 a 50 años. De la industria 2.0 a la 3.0 ya pasó menos tiempo, 40, 30 años. Y de la 3.0 a la 4.0 ya estamos hablando de 30, 20 años. O sea, los procesos no son constantes en la velocidad, son acelerados. Cada vez la siguiente revolución y la siguiente cambio de tecnología sucede más rápido. ¿Bien? Todos los años sale el celular más moderno que el anterior. Entonces, con cambios nuevos, con cosas nuevas, siendo que hace, no sé, 20 años atrás, 10 años atrás, WhatsApp ni siquiera existía, por ejemplo. Entonces, con la industria pasa exactamente lo mismo. La tecnología y el avance tecnológico es acelerado. Cosa que en función y en mejoras en mejoras para la minería, ya se está empezando a utilizar, por ejemplo, términos que eran impensados, no sé, para, por ejemplo, mi papá, mi abuelo. Robótica, el uso de Big Data, que es la cantidad de datos que se genera, que se almacenan en este centro integrado de operaciones, que empieza a analizarlos para tomar decisiones. Robótica, ¿cierto? Por estos camiones que ya no manejan, porque el operador lo maneja a distancia, disminuyendo la cantidad de, en este caso, fatalidades y accidentabilidad. Simulación y prototipado, en este caso, para que los trabajadores se puedan capacitar.
ciberseguridad de datos confidenciales, integración de los procesos que entendamos, como les decía al principio, que las cadenas productivas se mantengan en el tiempo, uso de inteligencia artificial para el análisis de datos, la computación en la nube. Ya no estoy trabajando a nivel físico de almacenamiento de datos, sin embargo tengo una nube virtual donde puedo almacenar y existen servidores a miles de kilómetros de distancia donde se almacena esta información eh, para resguardo, en este caso, de ataques cibernéticos, o en este caso, problemas físicos, una ataque que me pudiera quemar el disco duro y esto se va a la vez. Ya no. Estamos con una tecnología que permite esto ya no sucede. El Internet de las cosas, ¿cierto? Que es la Internet involucrada en todos estos procesos, y en este caso RA, que es realidad aumentada o realidad virtual también, que permite hacer simulaciones de procesos para ponernos en situaciones, en este caso, extremas o límites o simplemente por aprendizaje de los procesos mineros, ¿bien? Como entrenamiento para los operadores o para los trainees, los postulantes, etcétera. Nos da una alternativa, un abanico enorme de alternativas. Y cómo, para ir cerrando ya esta última diapositiva, y cómo gracias a estas revoluciones y estos cambios en la industria y este aumento en la tecnología, claramente nos ha permitido aumentar la producción en el tiempo. Entonces, ¿qué nos dice la tendencia del gráfico? Que entre más tecnología pueda absorber el sistema y entre más tecnología se pueda acceder gracias a la demanda y gracias a los beneficios obtenidos, claramente vamos a poder satisfacer esta demanda mundial gracias a la tecnología y gracias a la optimización de los procesos. Muchas gracias. Eso era. Agradecemos la presentación de Cristian. Para continuar pasaremos a un pequeño bloque de preguntas con respecto a la presentación. Bueno, les recordamos, ¿cierto?, a los asistentes, si quieren hacer alguna pregunta por chat, por favor, está abierto. Mira, de acuerdo a lo que se levantó por interno, ¿cierto?, las preguntas que se levantaron por interno, tenemos, mira, una pregunta que hace referencia a qué elementos, según tu visión, consideras que son más críticos para poder realizar una buena gestión de planta. Sí. Bueno, en el esquema que se veía, no sé si lo puedo proyectar, ¿es posible? No me está permitiendo compartir, sí, creo que sería, bueno, ahí sí, poder explicarlo con el gráfico, no sería ideal, me devuelvo. Efectivamente, bueno, hablábamos de todos estos elementos de gestión que permiten ordenar y administrar los recursos. Bueno, eso es una muy buena pregunta, ya que actualmente, por ejemplo, si nosotros nos enfocamos en la minería de hace 30, 50 años atrás, el indicador más clave y el más crítico era la producción. Y por debajo de esto venía todo, incluso los recursos humanos, incluso la seguridad. Incluso entonces se le ha dado una nueva mirada, han evolucionado los procesos, han evolucionado también los criterios de evaluación con respecto a cómo se debe ejecutar los procesos en una planta minera, y ya no es la producción como tal en sí. Entendemos que la producción a larga es lo que le da de comer a todo este globo de eventos, de sucesos, de gestiones, de eventos, de factores, de variables. Pero hoy en día se toma en cuenta de la mano lo que es recurso humano, lo que es seguridad, salud ocupacional, junto con producción. Esa jerarquización de variables que existía hace un tiempo atrás ha ido cambiando. Se han ido posicionando junto a la producción otros factores también presentes dentro de este esquema. Podría yo decirte producción, seguridad, recursos humanos actualmente críticos. Los otros pueden fallar, pueden caerse, quizás puede fallar un día y lo podemos solucionar, pero por ejemplo un recurso humano, una mano de obra capacitada, un trabajador es algo que es crítico y junto a la producción, por supuesto. Perfecto, Cristian. Queda bastante claro. Mira, tenemos por acá otra pregunta que hace referencia al indicador de confiabilidad. ¿Qué tan relevante consideras tú que el indicador de confiabilidad, cierto, repercute en la gestión? A ver, los reportes de confiabilidad, aquí está, aquí el indicador de confiabilidad, el KPI de confiabilidad. Bueno, esto
en inicio, aparentemente no tanto, aparentemente, pero es un efecto dominó enorme que va sucediendo de una cadena de sucesos que ocurre si es que no le prestamos atención a este indicador de confiabilidad, ya que, como les decía anteriormente, este mide los eventos, por ejemplo, cuántas horas se demora una maquinaria entre un determinado tiempo a otro en dar una falla, por ejemplo, da una falla cada 6.000 horas de uso. Entonces, si yo pues, soy capaz de levantar la información y yo sé que cada 6.000 horas esto está fallando, qué sé yo, el CEO me puede devolver a mí y decir, ya, este equipo falla cada 6.000 horas y este que toca marca cada 5.000 horas y me permite poder ejecutar una mantención programada. Si yo ejecuto una mantención programada, el equipo va a estar mucho menos tiempo en mantención que en reparación. Y eso permite también que el equipo pueda seguir operando, no dejar al operador parado sin trabajar porque no se puede subir a la máquina porque está el equipo de mantención. Y al mismo tiempo no bajo en este caso los indicadores de productividad. En realidad por ahí termina repercutiendo todo. Entonces, la gestión, cuando uno ya la domina, se vuelve bonita, ya que la gestión tiene que convertirse en la ciencia y en el arte de adelantarse a los hechos, de adelantarse que antes que las cosas pasen, antes que los eventos negativos pasen, conocer cómo funciona el proceso y adelantarse a los efectos negativos que estos puedan provocar. Gracias, Cristian. Ya bastante claro. Mira, una pregunta que surgió recientemente, mira, que tiene que ver un poco con el tema tecnológico. ¿Qué aspectos positivos y también qué aspectos negativos trae consigo la incorporación, ¿cierto?, de tecnología en la gestión? Que tú crees que se aprecia lo que está Sí, ocurriendo hoy día? sí, sí. Bueno, como lo toqué un poquito, quizás de manera rápida al finalizar la presentación. Bueno, la tecnología es algo que está al servicio del hombre y siempre se tiene que tomar en cuenta. Existe mucho en la literatura también de cómo la tecnología nos puede jugar en contra muchas veces, pero eso pasa por falta de manejo. La tecnología está aquí, está presente y lleva presente ya desde que el área y la locomotora existe para beneficio del hombre, para poder ayudarnos. En términos mineros no es la diferencia, no es distinto. Está aquí para poder tener, por ejemplo, datos en vivo, datos en línea, datos, información, reportabilidad de cómo se están llevando a cabo los procesos constante y en vivo. Ahora, claro, entiendo cómo funciona la pregunta, que también puede estar, que arma de doble filo que ocurre con la tecnología, lamentablemente. Salía en un artículo hace un par de años atrás de que la minería va a necesitar 2.000 puestos nuevos, en este caso, para términos tecnológicos. El arma de doble filo, hoy en día existe que la mano de obra tiene que ser lo suficientemente capacitada para poder manejar esa tecnología. Entonces, ahí nos presenta un tremendo desafío a los profesionales del área en poder capacitarnos tal que podamos ir a la vanguardia y también podamos ir tomadas de la mano con el uso de esta tecnología, ya que está aquí para quedarse y está en función de nuestro beneficio. Perfecto, Cristian. Bueno, no tengo más preguntas, así que te agradezco tu presentación. Bueno, en el Gracias. nombre de INACAP, ¿cierto? Le agradecemos, ¿cierto?, la participación el día de hoy y esperamos que los contenidos entregados, ¿cierto?, en esta actividad sean de mucha utilidad. ¿Ya? Si están interesados, ¿cierto?, en seguir profundizando, ¿cierto?, estos contenidos, ¿cierto?, les quiero informar y también recordar que el 30 de marzo comenzará un diplomado, ¿cierto?, un diplomado en esta misma línea, ¿cierto?, en la línea de gestión de plantas mineras. Ahora, si quieren tener más detalles, ¿cierto?, de este diplomado, por favor, les recomiendo ingresar a la página web de INACAP, www.inacap.cl, ¿cierto?, en la sección de educación continua, donde podrán encontrar, ¿cierto?, información de esto y otros diplomados también. Muchas gracias y que tengan una excelente tarde.